Uy, son poquitos, ¿verdad? El fútbol americano es un juego que aparentemente solo dura 60 minutos. Para los que han presenciado alguno, nunca tarda, son 60 minutos de tiempo efectivo, pero puede llevarse 3, 4 horas un partido de estos. ¿Cuál es la función o qué se espera del quarterback, del mariscal de campo? Que pase el balón, que diseñe, ¿verdad? Más bien que instruya al equipo cuáles son las jugadas la jugada que se va a llevar a cabo en ese momento. Tiene la estrategia y hay mucha gente que está ahí alrededor. Eso es lo que se espera del quarterback. ¿Qué pasaría si el quarterback llega y diciendo, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Seguramente no estaría jugando hoy en el supertazón, ¿verdad? No ganaría un partido. Vamos a poner un ejemplo ahora del fútbol soccer. ¿Qué se espera del portero? Que pare la pelota y que la pelota no entre a la portería, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el portero no sabe qué es lo que se espera de él y anda papaloteando, ¿se entiende la palabra? Por todo el campo. No cumple con su función, ¿verdad? Te pregunto, ¿tú sabes qué es lo que Dios espera de ti? Cierra tus ojos. Padre, que estamos hoy para escuchar tu palabra, recibir instrucción y, oh Dios, hacer tu voluntad. Espíritu Santo, háblanos de una manera contundente y trae convencimiento a nuestra vida. Y haz tu voluntad como tú así lo deseas. Bendice mis labios, bendice los oídos de mis hermanos y que tu nombre sea honrado y glorificado por Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes memorizaron el texto de la semana pasada? Colosenses 2:15. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Algo voy a tener que hacer, Siguiente diapositiva. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, de esa manera muy bien. Vamos a hacer algo para aprender la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar sobre Hebreos capítulo 5, versos 11 al 14. Busca tu Biblia ahí en el Nuevo Testamento, casi hacia el final. Quizá traigas una Biblia electrónica, está bien. Si vas a usar tu teléfono, comprométete a no estar en Facebook en este momento, ¿verdad? Y estar pasando de la Biblia a las noticias. Tenemos aquí en la siguiente diapositiva este pasaje y te pido que lo leas, sigas la lectura con tu mirada. Dice de esta manera: nos gustaría decir mucho sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Se vale decir ouch. Dile al que está a tu lado, ahí te hablan, ¿verdad? El escritor de esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, está haciendo una serie de reclamos a la iglesia, especialmente a la iglesia
de hebreos, esa comunidad de la raza judía que habían creído en Cristo Jesús y que vivían en sus momentos, ¿verdad?, la vida de la iglesia a su manera. El apóstol en los versículos anteriores está hablando del sacerdocio de Cristo Jesús y de repente hace un alto para llamarle la atención a esta iglesia. Y esta llamada de atención inicia aquí al final del capítulo 5 y se extiende a lo largo de todo el capítulo 6. ¿Cuáles son estas advertencias? ¿Cómo es posible que una iglesia tenga que ser reprendida? ¿Qué es lo que se espera de una iglesia? Yo no sé cuántos de ustedes, pero antes de mi conversión yo asistí a una iglesia y con simplemente llegar era más que suficiente. No se esperaba nada de mí, o al menos eso es lo que yo pensaba. Escuchaba lo que tenían que decir, buscaba la que durara menos, ¿verdad? 30 minutos cuando más. Escogía aquella donde iban las muchachas más bonitas, pero ninguna como mi esposa, ¿verdad? Nunca la encontré allí, ella la encontré en otro lugar. Pero uno está acostumbrado malamente a llegar a la iglesia y decir: yo ya hice todo, no se espera nada de mí. Yo pido tu atención, vamos a meditar en este pasaje. ¿Cuáles son esos reclamos que Dios le hizo a la iglesia de los hebreos? Número 1, versículo 11, y voy a leer ahora. Aquí en la pantalla debe de estar en la Nueva Traducción Viviente, pero en la versión 60 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tardos para oír. ¿Qué significa esto? La palabra tardos viene del griego y significa torpe, perezoso, lento. Es por eso que la Nueva Traducción Viviente traduce: ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Cuando dice la Escritura que son tardos para oír, está llamando la atención hacia cuál es tu actitud cuando vienes a la iglesia y escuchas la palabra de Dios. ¿Eres de los que ponen atención? ¿O eres de los que está platicando con el que está a tu lado? ¿O estás pensando en lo que vas a hacer al término? No sabes si le apostaste bien a las águilas o a los acereros, ¿verdad? ¿Quién será? Cuando estamos aquí reunidos, venimos a adorar a Dios, venimos a escuchar su palabra y no debemos de ser tardos para oír. Algunos de ustedes tienen un buen hábito y muchos otros deberíamos de adquirir ese hábito de tomar notas cuando venimos a la casa de Dios, porque la palabra que se predica es poderosa para cambiar nuestras vidas. Es como una espada de dos filos. Suceden cosas cuando tú escribes. Estás escuchando, estás viendo, estás escribiendo. Dicen los estudiosos que entre más sentidos involucres en un aprendizaje, ese aprendizaje queda fijo. ¿Por qué es que algunos no saben ni de qué predicamos el domingo anterior? Porque son tardos para oír, perezosos para oír. No voltees a ver a nadie en este momento, ¿verdad? Tomamos la pedrada y decimos: Señor, ¿me queda o no me queda? ¿Soy de ese tipo de personas? ¿Será que he perdido el apetito por la palabra de Dios? Porque a lo mejor tú sientes que lo sabes todo, o a lo mejor sientes que la palabra no es bien expuesta, pero lo que hay en el fondo normalmente es una pérdida de apetito por la palabra de Dios. Quiero abrir mi corazón contigo y me avergüenzo de decirte esto, pero hace mucho tiempo, venía yo a la iglesia y había recibido yo ya mucha instrucción, y hubo una soberbia que
el pastor decía, abran su Biblia en tal versículo, y decía, ya sé de qué va a predicar, y ya sé qué va a decir. Y sí, hablaba de eso. Pero yo en mi soberbia me hice tardo para oír, me hice perezoso para escuchar una revelación que Dios tuviera que traerme fresca y nueva durante ese momento. Y tuve que arrepentirme, y hoy yo aprovecho toda oportunidad para oír la palabra de Dios, y no importa quién esté predicándola, porque tenemos la mala costumbre de juzgar al que está hablando ahí enfrente. Cuando pasa algún hermano, ¿verdad? Empezamos a decir, no lo está haciendo bien. O yo conozco que tiene estas malas actitudes, tiene estas malas acciones. ¿Qué me va a venir a mí a enseñar de la palabra de Dios? Dile al que está a tu lado, no seas tardo para oír. Sí, díselo, no seas perezoso para oír. Tenemos que estar atentos, porque Dios, dime, si Dios usó una burra para hablar, que no utilice a su pastor para predicar, ¿no? No importa quién esté aquí enfrente, siempre que esté predicando de la palabra de Dios, algo Dios tiene que comunicarte a ti. Y esta iglesia, el reclamo que recibió es haber perdido el hambre por la palabra de Dios, haberse sentido que ya lo sabían todo, no poner interés en escuchar la palabra de Dios. Segunda cosa que les reclama Dios a esta iglesia. En el versículo 12 al principio dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Hace tanto. Ay, esa palabra, ¿verdad? Esta expresión, hace tanto. Algunos de ustedes en casa le han tratado de enseñar algo a sus hijos y dices, tantas veces te he dicho y no entiendes, ¿verdad? Aquí en la congregación tenemos varias cosas que hacer y me decía Vicky, pero pastor, ¿por qué tenemos que decir tantas veces las cosas y no obedecen? Lo mismo Dios le dijo a esta iglesia, hace tanto que son creyentes que ustedes ya deberían de ser maestros, deberían de estar enseñando a otros. Y es que Dios desea para ti no solamente que vengas a la iglesia a escuchar su palabra con hambre, no solamente Dios desea que vengas a este lugar a recibir su palabra, sino también que en un momento dado tú te conviertas en un maestro de la palabra. Yo no sé, pero tú deberías estar diciendo, ¿yo, maestro? Sí. Me encantaría que tú estuvieras aquí enfrente predicando la palabra. Se espera de ti que un día tú puedas estar enseñando la palabra de Dios. Hay muchos espacios, ¿verdad? Tenemos las células en casa, las reuniones de matrimonios, tenemos las clases que damos en la mañana. Tú deberías de anhelar un día poder enseñar la palabra de Dios. Se espera de ti que crezcas, que aprendas a manejar la palabra y puedas comunicarla a los que están a tu alrededor, a tus hermanos. Hace tanto tiempo, los que acaban de conocer a Jesús como su Salvador y se han integrado a la iglesia durante las últimas semanas, los últimos meses, van bien en ese proceso. Pero quiero que sepas, Dios espera que crezcas. Dios espera que tú aprendas más de la palabra de Dios. ¿Qué hacemos en la iglesia para que esto suceda? Tenemos una institución que se llama CADE, Capacitación de Discípulos. Ahorita está terminando un ciclo y vamos a iniciar uno más en el próximo mes. En marzo vamos a estar iniciando un nuevo ciclo
si tú no has estado estudiando la palabra de Dios sistemáticamente, con pasión, ¿verdad? Con rigor, te invito a que te inscribas a la CADI. Ahora, repito, los que acaban de integrarse a la iglesia, bien, ahí van. Pero no voy a preguntar cuántos tienen más de 2 años de conocer al Señor y aún no son maestros. Menos para los que tienen más de 5 o 10 años de conocer al Señor y aún no son maestros. Y espero que el Espíritu Santo te esté jalando las orejas. Y si tú tienes más de 15 años, 20 años de conocer al Señor y sigues sentado, el Espíritu Santo te estará diciendo: ¿qué onda? ¿A qué horas te vas a activar? Tanto tiempo que eres creyente, actívate, ¿verdad? Ponte aquí en acción. Tú y yo tenemos que aprender la palabra de Dios. Yo supongo que todos conocen la carta a los Efesios al pie y al derecho, porque muchos de ustedes no vienen al estudio bíblico. ¿Ya te sabes toda la profundidad que tiene esta carta? Si ya la sabes, ven y enséñanos. Hay un letargo. Tenemos una costumbre que acarreamos de que la iglesia solo hay que ir un ratito el domingo para que sentirnos bien y Dios nos bendiga toda la semana. No, tenemos que cambiar esa percepción. Dios espera de ti muchas más cosas que eso. Dile al que está a tu lado: Dios espera más cosas de ti. Dios espera más de ti. ¿Por qué? Porque sabe que tienes capacidades, porque Dios ha puesto talentos en tu vida, Dios ha puesto dones en tu vida que quiere explotar, que quiere hacer crecer. Y a la larga, el que tú pongas en uso cada uno de esos dones, cada uno de esos talentos, va a redituar en que tú puedas realizarte como persona. Que tú puedas un día llegar delante de Dios y decir: Señor, aquí estoy. Y puedas escuchar decir a Dios: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Yo entiendo que algunos de nosotros no sabíamos que Dios espera estas cosas de nosotros. Pero a partir de hoy tú sabes que Dios espera que un día tú te conviertas en un maestro, que tengas el conocimiento, la experiencia y la mesura para que puedas vivir tu vida cristiana. Tercer cosa que les reclama el Espíritu Santo a esta congregación, ahí mismo en el versículo 12, hacia el final dice: son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Hace tanto tiempo que son creyentes y siguen tomando lechita, ¿verdad? Debo de confesar que como pareja maleducamos a nuestras hijas en sus alimentos. Cuando chiquita, mi hija mayor se levantaba tempranito. Yo no sé por qué los niños se levantan tan temprano, ¿verdad? Teníamos un buró ahí a un lado de la cama, y entonces lo que hacíamos era Choco Crispies y leche, ¿verdad? Y entonces se llegaba con su sillita, se sentaba ahí, empezaba a desayunar, y nosotros otro ratito, ¿verdad? Pero ahora resulta que tienen más de 15 años y siguen tomando Choco Crispies, ¿verdad? Pero más Choco Crispies que leche, porque me gusta crujiente, así ustedes saben de lo que estoy hablando. A veces los creyentes
Estamos acostumbrados a lechita espiritual. Y aquí el escritor, ¿verdad? El Espíritu Santo está llamando la atención a esta iglesia y les dice: hey, hace tanto tiempo que ustedes son creyentes que ya deberían de haber dejado la leche, o por lo menos tomar solamente en algunas ocasiones. Deberían de estar comiendo alimento sólido, ¿verdad? Cosas diferentes. A nuestros hijos cuando son bebés, obviamente lo único que le podemos dar son alimentos líquidos, papillas y cosas por el estilo. Pero hay un momento en que ellos ya tienen que aprender a masticar, que ellos tienen que aprender, ¿verdad? Qué miedo nos da a los padres cuando van a comer pescado los hijos, que no tengan ninguna espina. Ellos tienen que aprender en un momento dado a encontrarle las espinas y sacarlos. Tienen que madurar, tienen que crecer. Es parte de lo que se espera de un ser humano, que crezca, que madure y que se vuelva un adulto independiente, responsable. Como creyentes, Dios está esperando también que maduremos. Sí, hay un tiempo para la lechita espiritual. Tenemos que aprender cosas sencillas, cosas que estamos enseñando en la CADI, ¿verdad? Pero los martes en la tarde tenemos instrucción para gente madura. Así es que yo te animo a que aprecies la palabra de Dios. No seas tardo, torpe o perezoso, dice la Escritura, sino que tengas hambre de comer espiritualmente hablando. Yo entiendo que nuestra ciudad es ya difícil trasladarse. Hace 20 años que nosotros llegamos a Querétaro. Dios ya nos perdonó, veníamos de la Ciudad de México, Dios nos absolvió de todos esos pecados. Llegamos a Querétaro y por decisión somos queretanos, ¿verdad? Hace 20 años ir al otro extremo de la ciudad 10, 15 minutos te tomaba. Yo entiendo que hoy 10, 15 minutos y estás todavía en el mismo semáforo, ¿verdad? Sí. Estamos implementando algo, así es que si hay alguien que nos pueda ayudar, porque ahorita el martes yo le hago de técnico de proyección, de predicador, levanto la ofrenda, ¿verdad? Y no me da tiempo para todo. Queremos proyectar, transmitir en vivo el estudio bíblico. Se pudo hacer más o menos bien un día, se me acabó la pila otro día, la del teléfono, no la... Espero que este martes funcione bien, ¿verdad? Síguenos ahí por Facebook. Si no puedes venir aquí, ahí en Facebook, sigue el estudio y haznos, si ves todo el estudio, si lo ves todo, pon un comentario: aquí estuve. Yo quisiera saber cuántas personas están asistiendo al estudio. No se vale nada más, ahí lo vi un ratito y está mal peinado el pastor, like y me voy al video viral del día. No, síguenos, toma el estudio, capacítate, porque tenemos que comer ese alimento sólido. Pero aquí en esta parte, el reclamo del Espíritu Santo para la iglesia es la inmadurez. ¿A qué se refiere la madurez? ¿Qué es lo que Dios está buscando en nosotros? Cuando habla de madurez no está hablando de espiritualidad, está hablando de ciertas características. Me salto al versículo 14, espero que me estés siguiendo ahí en tu Biblia. Dice: el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Aquí hay dos cosas: alimento sólido y un carácter maduro. Una persona madura, un creyente maduro, requiere alimento sólido. Y nuevamente, el alimento sólido es una formación firme, extensa y profunda
en la palabra de Dios. Dios espera que no solamente, híjole, es que hasta ni esto. ¿Cuántos de ustedes saben cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuál es el número 17? ¿Quién me podría decir los libros de la Biblia, verdad? No sabemos. De repente yo veo, a ver, busquen en Hebreos, ¿verdad? Y algunos, no voltees a ver a nadie, empiezan así. No saben ni siquiera dónde está. Dios desea que tú tengas una formación bíblica sólida. Se espera de ti como creyente que tú conozcas la palabra, que puedas hacer un estudio de la palabra y además que esa palabra transforme tu manera de vivir. Cuando habla de este carácter maduro, distinguir entre lo bueno y lo malo, no se trata de decir, eso está bien y eso está mal. Se trata de decir a mi vida, esto está bien y esto está mal. Esto me sonó como a tamal, ¿verdad? Bueno, tú tienes que discernir. La palabra de Dios tiene que transformarte para que tú te conduzcas de una manera madura. Tu carácter ya no se deje llevar por cualquier problema. Que no me saludó la hermana fulana. Ya me sentí mal. O peor, ¿verdad? Es que me saludó, pero me saludó feo. Me habló mal. Y entonces en nuestra inmadurez no podemos distinguir lo bueno de lo malo. El estudio de la palabra de Dios parece que ha entrado por un lugar y ha salido por otro, y nos sentimos, nos enojamos. Yo dejo de ir a esa iglesia porque ahí no son espirituales. Allí no hay amor. Cosas de esas yo he escuchado muchas veces y lo único que demuestran es inmadurez. Dentro de la iglesia hay tantas cosas hermosas que disfrutar. La vida en la iglesia es algo precioso. ¿No es así? Quizá tú no lo puedes, no lo has experimentado. ¿Cuántos de ustedes están en un grupo pequeño? ¿Quieren levantar su mano? En una célula, en la célula de matrimonios. Gloria a Dios por sus vidas. Los demás se han perdido de una gran bendición. Pertenecer, por ejemplo, a la célula de matrimonios. Lo que allí conviven, estudian, están aprendiendo la palabra de Dios, se está forjando el carácter, es precioso. Tú has perdido mucho tiempo si no te has involucrado. Ahora, en los grupos pequeños, ¿cómo dice este dicho? Pueblo chico. Sí, pero no les pregunte yo el texto de memoria de la semana pasada, ¿verdad? Sí, es cierto. En un grupo chico, de repente hay problemas. ¿Qué hacemos cuando hay problemas? No vayas a decir, pues me voy a otro grupo, ¿verdad? No, eso es inmadurez. Hay que aprender a resolver los problemas. Y allí, oh Dios, aquí es donde hay madurez. Porque no sabemos resolver nuestros problemas. ¿Por qué tanto pleito con la esposa o con el esposo? Porque no sabemos resolver los problemas. No me haces caso, me tratas mal. Así es que la solución es, Dios, llévatelo o te lo mando, ¿verdad? No, vamos a resolver los problemas. Y en la iglesia, hay mucho que aprender, mucho que tenemos que cambiar, y ahí es donde Dios envía bendición. Ahora fíjate, ser espiritual es un asunto relativamente rápido. ¿Qué necesito yo para ser espiritual? Conocer a Dios, tener comunión con Él, someterme a su dirección. Así de sencillo. Ser espiritual no es flotar, ¿verdad? No es que te pongan una aureola
o que te rapen aquí y quedes pelón. No, eso no es ser espiritual. Espiritual es: yo te obedezco, Dios. Tú dices salta y yo brinco, ¿verdad? Eso es rápido. Madurez lleva tiempo. La madurez requiere estudio, requiere experiencia. La madurez requiere mesura. Eso es algo que no es instantáneo. Yo quisiera darte tu maruchan de madurez, ¿verdad? Agréguele agua y punto, listo, ya soy maduro. No. Para ser maduro espiritualmente, que Dios espera que lo seas, tú tienes que invertir tiempo. Venir a la iglesia los domingos, escuchar la palabra de Dios. Se requiere tiempo. Venir a la iglesia el martes al estudio bíblico, o bien me conecto a la red y voy a estar atento, voy a tomar notas. Se requiere de estudio, ¿ok? Dicen que hay que leer la Biblia todos los días. Estamos iniciando con la lectura de Génesis, ya vamos en el capítulo 14. Voy a estar leyendo todos los días, voy a estudiar la palabra, porque la palabra es palabra de Dios. Este libro, el papel y la tinta obviamente son de este mundo, pero los conceptos que están en este libro no son de este mundo. Vienen del cielo directamente. Son palabra de Dios, y la palabra de Dios es útil. Muchos de nuestros problemas son porque desconocemos la palabra de Dios. Así es que reitero, ¿verdad? La madurez requiere de que dispongamos de tiempo, de que crezcamos en la palabra de Dios y aprendamos a aplicar esa palabra a nuestro diario vivir y forjar nuestro carácter, moldear nuestro carácter conforme a los principios bíblicos de Dios. Tú y yo necesitamos someternos a este proceso de Dios. Eso es lo que Dios espera. Entonces tú podrás decir en este momento: y no más era venir el domingo, ya me hacen venir 2 horas el domingo. Antes solamente invertía media hora. Deberían de estar contentos de que ya vine, ¿no? No, Dios quiere esto porque eso es lo que va a traer felicidad a tu vida. Esto es lo que va a traer realización a tu vida. Esto es lo que va a hacerte crecer, madurar, y tú veas en tu vida cambios extraordinarios. ¿Cuántos de ustedes han sido transformados por la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Qué han podido entender? Señor, soy soberbio, hay orgullo en mi vida, hay mentira. Yo estaba haciendo estas cosas. El Espíritu Santo empieza a hablarnos, empieza a cautivarnos y empieza a traer transformaciones extraordinarias. Mi esposa estuvo orando mucho tiempo por mí, para que yo fuera su novio, ¿verdad? Y quien me convenció fue Dios, y una linda cabellera que me cautivó, ¿verdad? No, pero después también siguió orando para que yo cambiara ciertas actitudes. Fue sabia en el sentido de ya no estarme diciendo a mí todo lo que tenía que hacer, y mejor le dijo a Dios. Y cuando Dios me habló, no tuve manera de decirle no a Dios, ¿verdad? Así es que, mis hermanos, busquemos a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Cuál es mi posición en este equipo? Soy el mariscal de campo, ¿verdad? Soy de la línea defensiva, soy el que corre con la pelota, pero tú tienes algo para mí. Y hasta ahorita hemos dicho 3 cosas. Número 1, que tenga hambre de la palabra de Dios. Dios espera de ti que tengas de la palabra de Dios. Yo no sé cuál es el alimento que más te encanta, que más te gusta. Así que nomás piensas en él y dices:
ya salgamos, ¿verdad? Para ir a comprar mi tamalito, para un buen bistec, unas buenas papas, no sé qué sea tu alimento. Pero Dios dice, ten hambre de la palabra de Dios, que tú salgas de aquí diciendo, yo quiero leer la Biblia, quiero estudiar la Biblia, quiero conocer la Biblia. Amén. Segunda cosa que Dios espera de ti es que un día tú enseñes la palabra de Dios a otros. Eso es lo que Dios está esperando de ti. O bien, porque no todos tienen quizá la habilidad de enseñar o de predicar, pero todos tenemos la posibilidad de cuidar de otra persona. Y cuando cuidamos de otra persona, la cuidamos con la palabra de Dios. Hay una palabra que podemos compartir con aquellos que están en sufrimiento. Tú puedes llegar con esas personas que están necesitando de Dios y decirle, estoy aquí contigo, Dios no te ha dejado, Él es fiel, y empiezas a fluir, Dios te empieza a usar y estás cuidando, atendiendo, compartiendo. Hay un gozo tremendo. Dice la Escritura que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué cosa sucede en el cielo? Hay fiesta, hay pachangón en el cielo, hay celebración. ¿Por qué? Porque un pecador se arrepiente. ¿Qué crees que sucede con aquellos que Dios nos usa para predicar el evangelio? Hay un placer, hay un gozo. Tú no sabes lo que es el gozo hasta que tú has sido usado por Dios para que alguien se convierta. Es indescriptible. ¿Cuántos de ustedes lo han experimentado? ¿Sí? No me dejarás mentir entonces. Es una felicidad. Mira, se te olvida todo. Hay una realización tremenda. Saber que eres parte del plan de Dios, de las manos de Dios, de la boca de Dios, para que un pecador se arrepienta, para que alguien que está sufriendo encuentre consuelo, no tiene precio. Es lo mejor de lo mejor. Y por eso Dios quiere que tú tengas hambre de la palabra, para que te alimentes, estés lleno de la palabra y un día tú puedas compartir esa palabra con los que están a tu alrededor. Pero esa palabra tiene que transformarte a ti, y entonces Dios quiere que madures en tu carácter, que tu carácter sea transformado. ¿Cómo podemos resumir estas cosas? Dios quiere que te conviertas en un discípulo. Di conmigo, Dios quiere que me convierta en un discípulo. Ese es el plan de Dios para tu vida. Fíjate lo que dice Mateo 28, 19. El contexto de este pasaje: Jesús resucitó, está con sus discípulos, pero sus discípulos no son solamente los apóstoles. Hay mucha gente allí reunida. Y antes de subir al cielo, antes de ascender al cielo, les dice: yo he recibido toda potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nota que en esta instrucción Jesús no está diciendo, sería bueno que ustedes hicieran discípulos. No está diciendo, te sugiero. ¿Cómo dice? Vayan. Es una orden. Dios está esperando que tú salgas de tu lugar y vayas a donde está la necesidad, y a esas personas les prediques el evangelio y los hagas discípulos de Jesús.
Eso es lo que Dios está esperando de ti y de mí. Eso es lo que la carta a los Hebreos está diciendo. Yo quiero que tengan hambre de la palabra de Dios. Yo quiero que ustedes tengan hambre, que ustedes maduren en su carácter, sean transformados y que un día puedan enseñar a otros. Dios espera que tú y yo salgamos de nuestro letargo y que podamos hacer discípulos. Estas tres características que ahorita revisamos en Hebreos son tres de varias más de lo que hace un discípulo. Nota que la instrucción de Jesús no fue: consigan admiradores míos. En las redes quiero tener tantos seguidores. Les compartí a ustedes, y lo vuelvo a hacer en este momento, hace 1 o 2 años, se me va, no sé qué pasa, pero ya los tiempos como que ya no los ubico bien, pero hace un tiempo un pastor de la ciudad falleció, perdió a su hijo pequeño. En las redes sociales eran cientos de personas que le decían: estamos contigo, pastor, lo que necesites, ¿verdad? Cientos, no podría decirte ahorita la cifra exacta, pero eran muchas personas. Trajo el cuerpo de su bebé, convocó para que fueran a hacer un servicio de acción de gracias por la vida de su hijo. ¿Y cuántos crees que estuvimos allí en ese lugar? No llegábamos a 100 personas. Y yo dije, ¿y los cientos que le decían: sí, pastor, estamos contigo? ¿Dónde están? Jesús no quiere que le pongas like a su página. Jesús quiere que seas un discípulo, que te comprometas, tengas hambre de la palabra, que tú tengas expectación. Me voy a preparar para un día yo poder compartirle a otros y voy a transformar mi carácter. Eso necesita tiempo, eso necesita esfuerzo, eso necesita dinero, sí, pero yo estoy aquí listo porque quiero ser un discípulo. No quiero ser un admirador, no quiero ser un simple seguidor. Yo quiero ser un discípulo. Discípulo no es una meta a alcanzar. No es que tú tomes el curso 1, el curso 2, el curso 500, ¿verdad? Y después de 300 años, ya soy discípulo. No. Discípulo es aquel que camina por el camino del Señor. Es un estilo de vida. Desde el primer día que tú dices: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, entraste al camino del discipulado. Ya eres un discípulo. ¿Hay que crecer? Sí. ¿Hay que madurar? Claro que sí. Pero mientras camines por ese camino, tú eres un discípulo. Señor, tú dices lo que yo tenga que hacer. Tú me ordenas, tú me diriges. Mi pasión eres tú, oh Dios. Eso es lo que hace un discípulo. Y cuando Dios dice: vayan, aquí la instrucción es: dejo mi comodidad. Es salir de donde esté, ir y buscar al que tiene esta necesidad. Es ser intencional. Próximo sábado tenemos reunión de jóvenes. ¿A qué hora? 5 de la tarde. Bien harías en invitar a algunos jóvenes a que vinieran contigo a esta reunión. Próximo sábado a las 6 de la tarde tenemos reunión de damas y de varones. Tú deberías de salir de tu lugar e ir con tus vecinos, ir con tus compañeros de trabajo. Piensa desde ahorita: Señor, ponme en la mente a 2 personas que yo pueda traer el próximo sábado aquí a la reunión. Y voy a estar orando por ellos. Y mañana, ¿verdad? Voy a ir a tocarle a su puerta y le voy a decir: te invito a mi iglesia. Vamos a hablar del valor de la amistad. Vamos a tomarnos un café. Ven. Y te vas a sorprender, porque te van a decir: sale, voy. Y de repente tú vas a decir: híjole, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? ¿Qué le digo? ¿Cómo le platico?
pues tú tienes ya que empezar a crecer. Dios te va a sorprender, pero si no somos intencionales, no va a suceder nada. Yo quiero invitarte para que todos los que estamos aquí, todos, nos comprometamos a cada reunión de la iglesia traer a una persona nueva. ¿Crees que puedas hacerlo? ¿Es mucho pedir? No te estoy pidiendo que te cortes las venas, que dones un riñón. No te estoy pidiendo, ¿verdad?, que vendas todo y que lo entregues ese dinero a la iglesia. No, es que querramos jugar en el lugar que Dios nos ha puesto. Tú tienes una posición dentro de este equipo. Dios te ha llamado, te ha escogido, te ha traído a este lugar para que juegues en esta liga, ¿verdad? Y tú puedas entonces ir y después hacer. Dice, vayan y hagan. Hay que hacer. Eso significa que las personas tienen que someterse a un proceso de transformación en el que tú estarás involucrado. Ciertamente Dios es quien produce esos cambios, pero siempre usa a personas para lograr esas transformaciones. Dios no quiere una bola de borregos en el mal sentido de la palabra, ¿verdad? Que nomás ve. No, Dios está pensando en jugadores. Dios está pensando en estrellas. Dios está formando un equipo en el que las estrellas, los mejores jugadores, los ha traído. Tú eres uno de esos jugadores. Tú eres uno de esos miembros del cuerpo de Cristo que va a dar su vida, que va a hacer, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Se convertirá en ese discípulo. La instrucción es ir y hacer discípulos. Entonces la pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos en ese camino de discipulados? Amén. Quien no esté, te invito a que te metas a este camino y empieces a andar por esta vereda, porque grandes cosas vienen para ti y para mí en este año. Dios quiere extender su reino y estamos orando para que más personas conozcan del evangelio, más personas puedan recibir de esta bendición de Dios. Vamos a resumir un poco todo lo que hemos dicho en esta mañana. Dios le reclamó a los hebreos que eran tardos para oír la palabra, que ya deberían estar enseñando a otros, y les reclamó que fueran inmaduros en su carácter. Dios desea para sus hijos que tengamos hambre de la palabra de Dios, que enseñemos a otros la palabra de Dios y que maduremos en nuestro carácter. Eso es lo que Dios espera de ti. ¿Serás un discípulo que hace discípulos? Jesús no está buscando que le pongas like a su página, está buscando que inviertas tu vida en el reino de los cielos. Él no quiere poquito, Él quiere toda tu vida. Toda tu vida. Que tú le hagas a Él rey de tu vida. Y para poder iniciar este camino en el discipulado, lo primero que tú tienes que hacer, lo primero, venir delante de Dios, arrepentirte de tus pecados y hacerle a Él el Señor de tu vida. Yo quiero invitarte para que no lo dejes pasar. Tú tienes propósitos eternos, pero el pecado te aleja de esos propósitos. El pecado te aleja de Dios. Y la única manera de poner solución a esto es haciendo a Jesús el Rey de tu vida. ¿Lo quieres hacer? Te invito a que cierres tus ojos y repitas una oración que voy a hacer. Padre,
reconozco que he pecado. No hay nada que yo pueda hacer para merecer tu perdón. Me arrepiento de todo corazón y vengo delante de ti. Sé tú el Señor de mi vida. Sé tú mi Rey. Guíame en cada momento de mi vida. Perdona mi maldad. Límpiame y hazme una nueva criatura. Confío en Cristo Jesús como mi Salvador